acabamos de llegar de un Sí, viaje de ni una semana, unos pocos 4 días. 4 días muy intensos. Estuvimos en una conferencia, se llama Simplemente Jesús, donde aprendimos un montón. Y yo no les miento, habremos llegado hace una hora por ahí. Hace 1 hora 20 minutos exactamente Sí. llegamos. Después Armamos de, todo después de cuánto, esto. casi 48 horas de viaje. Sí, muchísimo, porque hicimos una parada express ahí en Ciudad del Este, mi querida ciudad. Y después vinimos a Asunción y ahora ya estamos acá. Teníamos que ser responsables, teníamos que Hacer el grabar, podcast sí o sí. porque los miércoles son Y día no de solamente podcast. eso, porque creo que recibimos tanto estos días, Sí, demasiado. tanto que terminamos diciéndole, tenemos algo que Sí. ¡Ay, no! Otra vez. Una, No, dos, tres. tenemos algo que contarles. Y bueno, Bueno, ese ya da miedo. Creo que estamos tan conectados a este sí. punto. No, nosotras hicimos un podcast sin grabar todo el camino. Imagínense, Sí. 26, 28 horas estuvimos en el bus. Y esas Aparte, 28 horas reflexionamos nuestra vida. sí. Yo lloré, de verdad. Ella me habló llorando. Le hablé llorando. Literalmente. Hablamos de un montón de Encima que yo no cosas. sé reaccionar cuando la gente llora. Tipo, No. ¿qué tal reaccioné? No, bien. Yo Sí. necesitaba que me escuches nomás. Ah, bueno, viste. Necesito que ustedes me escuchen ahora. Pero Va a llorar. voy a tratar de no llorar. Pero es impresionante, creo que sí. No grabamos la semana pasada por cuestiones de tiempo, pero durante todo Pasaron ese cosas. viaje, pero también por el viaje, pero durante todo ese viaje, las dos estábamos compartiendo cosas que Dios nos estaba hablando que realmente nos voló la cabeza. No sé a vos, Lisette, pero a mí todo lo que estuvimos viviendo en estos días me voló la cabeza, me dejó con muchísima motivación, muchas ganas de que, hija de mil, Contarle a alguien. está llegando algo nuevo. Sí, yo antes, o sea, aparte de la conferencia que tuvimos con Pauli, la conferencia fue una confirmación de todo lo que Dios nos venía hablando, que es lo que queremos contarles el día de hoy. Literal, semanas antes de esta conferencia con Pauli estábamos hablando de un montón de cosas. Sí. Teníamos los mismos pensamientos, los mismos temas. Me decía, no sé, amiga, yo quiero hacer esto. Ujú. Yo también, o decíamos al mismo Estábamos, tiempo. creo que fue justamente en el bus que estábamos hablando las dos y yo le dije, amiga, o sea, es que creo que tengo que volver a ayunar. Me mira para ella. Le muestro el mensaje de mi mamá. Sí, que era así, que ella también quería empezar a ayunar. O sea, un montón de cosas que son confirmación de que Dios nos está hablando. Y mientras volvíamos, eso era una pregunta, una incógnita que de repente vos pudiste haber tenido toda tu vida, así como nosotras, Claro. que nos hacíamos en este momento es, ¿cómo yo reconozco que es la voz de Dios O son mis emociones. o son mis O mis emociones? sentimientos. Pasó que antes de esta conferencia, camino a la conferencia, yo le había dicho a Paula, siento que Dios me está quebrantando en esta área de mi vida. Ujú. Siento, no quiero ni siquiera decir en voz alta. Y le dije, esta es la primera vez que voy a decir en voz alta Ya va a porque llorar. es algo que no quiero soltar y es algo que siento que Dios me está Ujú. confrontando y que me está Fue muy tocando, fuerte. quebrantando. Pero no quiero, le dije a Pauli, ¿verdad? ¿Y cómo yo sé si esto no es pensamiento? Porque no era un pensamiento malo, no era lo que el Ujú. enemigo va a poner en mi mente. Claro, o Si sea, son mis emociones de tanto que estoy emocionada por esta nueva etapa, nuevo ujú. comienzo y todo, o si es Dios hablando a mi vida. ¿Y qué pasó al día siguiente? En la conferencia se habló de ese mismo tema. Se habló de ese mismo tema y para mí no fue suficiente, porque yo le dije a Pau, hija, mil vista amiga, se habló de lo que estábamos Sí, hablando nosotras. Y para mí eso no fue suficiente. sí. Yo tenía otra vez la duda. Pero ¿cómo? Y al día siguiente yo me despierto, les cuento la anécdota para que sepan por qué estamos hablando de esto. En el desayuno estábamos con Pau y yo le dije, amiga, sé que ayer se habló de esto y sé que es como una A ella confirmación. me contó llorando Y otra ahí vez. yo le Por miro. 2 veces No, lloró. no, no, espera. Hicimos nuestro devocional y estábamos leyendo Filipenses. Filipenses y estábamos leyendo Filipenses y yo empiezo a leer Filipenses y cuando llego a un versículo empiezo a llorar. Ah, sí, porque Y pasa que Pauli no entendía qué le dije, pasaba. es que yo le dije, lee vos porque yo estaba comiendo mi huevo revuelto, mi café, mientras ella leía, Sí. entonces yo obviamente chill, hasta que ella para un rato, me mira y empieza a llorar y yo así, amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Ahí va a Y buscar. porque Ah, ya bueno. encontré. Bueno, para empezar, yo ese día me desperté así con el... Un día antes había hablado de este tema del cual yo le estaba hablando a Pauli, que era mi quebrantamiento. Y ese día yo me despierto y digo, yo necesito que en la conferencia el pastor diga, acá hay una chica que está sintiendo esto, es de Dios. Como que pasó en Como serio, porque que dijo sí, alguien del porque norte y dijo, todo. sí, entonces yo quería que eso me pase a mí y yo decía, Dios, por favor,
si esto es lo que vos tenés, yo quería que alguien me hable. A veces esperamos eso, que Sí. venga alguien y te diga, Que te esto diga es. nomás ya, que, ¿sabes? O sea, Claro, a mí me pasaba, o sea, siempre, ¿cuál es lo que va a ser mi propósito, mi llamado? ¿Qué es lo que voy a hacer en la vida? Y que alguien sí, venga, que venga un no pastor y sé, te diga, y ¿sabes qué? si creciste en la iglesia, que venga un profeta o que venga alguien que te diga, Sí, esto es lo que vas a eso es hacer. lo que tenés que hacer. Y yo parece que eso estaba buscando. Hasta que leí Filipenses, más profundo el tema, pero les voy a contar nomás el pasaje que estaba leyendo que decía, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus Ujú. privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de Wow, hombre. ¿Qué wow. es lo que me estaba pasando a mí? Para cortarles, a mí estaba pasando que hay algo que yo no, O que es sea, se como está que me aferrando, estoy se aferrando a está algo agarrando. que tomé como mi identidad y es Sí. como que esto es lo que yo logré, esto es algo mío y no quiero Ujú. soltar. Y el versículo literalmente era Dios, que Jesús, Ujú. que al ser igual que Dios se humilló, se bajó acá, fue humilde y soltó su reino. Soltó su reino en los cielos Ujú. para venir a morir acá por mí. Y ahí fue como que, hija, no necesité que empecé a llorar y literal no necesité que nadie venga a decirme, este quebrantamiento es de Sí. parte de Dios. Y hay veces que hacemos tan místico. ¿Y cómo sabemos, la pregunta que hicimos con Pau, cómo sabemos cuándo realmente es Dios hablando en nuestras vidas, son nuestras emociones? O incluso ni siquiera es el tratar de identificar si es nuestra emoción, sino la simple pregunta, ¿cómo puedo escuchar La la voz voz de de Dios? Dios. Porque yo crecí en la iglesia, gente. Mis padres son pastores, siempre fueron pastores. Y vos escuchás que, ay, Dios me dijo que te diga esto, Dios me dijo que vas a ser mi futura esposa. No sé, que allá te habrá tocado o no. O pensás cómo realmente escuchas, ¿será que, no sé, viene un ángel así como, no sé, le habló a María o va a usar un burro como hizo con Malami y va a ser audible su voz? Y siempre tenía esa duda de cómo yo escucho la voz de Dios. Es más, un día yo me voy a mi papá y le digo, papi, yo no sé si creer en Dios o no, porque yo no le escucho, yo no le siento, yo no es que hay algo que yo pueda decir, acá está Dios conmigo diciéndome esto o aquello. Pero lo que yo no entendía era que yo estaba mistificando la voz de Dios, yo estaba buscando un sentimiento, yo estaba buscando una emoción y mi entendimiento, o sea, yo no entendía que la palabra de Dios, la Biblia, Es su voz. es su voz, su voz. Y es lo que me estaba pasando a mí. Yo buscaba que alguien venga y me diga, Lisette, esto que estás sintiendo es de parte de Dios, que me Ujú, dé esa confirmación. Y eso hay veces que no va a pasar de esa manera. Hay veces ujú. que simplemente leyendo un versículo como este que yo leí y sentí paz por un lado. Y Pauli me vio, o sea, yo creo que se notaba en mí Sí, como que ese, sí, soy yo hablándote. sí, Y fue así. Es un poco el temor también de no querer hacer algo que vaya en contra de la así voluntad de mismo. Dios. Y eso tenés, ese temor viene cuando vos le conoces a Dios, conoces su palabra y sabes que no querés desviarte de su camino. O solamente necesitas tomar incluso hasta las más básicas decisiones. Necesitas una guía, estás pasando por algo nuevo, no sabes si comprarte o no ese auto, si cambiarte o no de trabajo, si entrar o no en esa relación. Y de repente es, a quién acudo? O sea, quiero acudir a Dios, pero no sé si la decisión que estoy tomando soy yo nomás o es Dios que me está diciendo que haga esto. Y en esas cosas, yo me recuerdo más porque el papá de Pauli, que es nuestro pastor de Iglesia Vida, él siempre cuenta que le pregunta a Dios A todo. todo, todo, para las minis cosas le hace Hasta presente. dónde encontrar Sí, estacionamiento. eso, O sea, hasta ese dónde es su... encontrar estacionamiento, que él hasta para encontrar estacionamiento ora y tía Silvia también. Y yo que convivo mucho con ellos soy testigo de que eso realmente es así. Ujú. Y no hay nada más lindo que hacerle a Dios presente en tus pequeñas decisiones, Ajá. porque esas pequeñas decisiones pueden cambiar por completo tu Ujú. futuro. De esas mini decisiones que Así vos mismo. tomás hoy, si haces escuchando la voz de Dios o leyendo la palabra de Dios, si haces guiándote por el Ujú. Espíritu Santo, el día de mañana puede Así traer mismo. un futuro bueno, como si es que no escuchas y no obedeces Así la voz de mismo. Dios, un futuro malo también, o no de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo primero que queremos dejarles a ustedes, y es algo que a mí me abrió la cabeza, es, yo no puedo escuchar la voz de Dios si yo no estoy consumiendo la voz de Dios. Claro.
si yo no estoy viviendo una... simplemente buscar conocer más de su palabra. O sea, acá literalmente son las palabras que Dios dejó para tu vida. Entonces, si realmente vos querés escucharle a Él, metete en la palabra. Sí, si tanto querés, o sea, si buscas escuchar la voz de Dios y en eso nomás te concentras, Dios no va a usar nunca un intermediario si vos primero no No haces lo estás buscando, básico, sí. no estás Así buscando su mismo. Wow. palabra. Nos empeñamos tanto en que venga otra persona o otras Wow. señales o esto o aquello y cuando es simplemente Jesús, simplemente su palabra, es Ujú. abrir, leer, como dije ya la vez pasada, leer Proverbios, leer cualquier capítulo de la Biblia, Ujú. porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Toda, desde Sí, Génesis hasta Apocalipsis, está inspirada por así Dios. mismo. Es la palabra de Dios hablando a tu vida. Y si realmente querés escuchar la voz de Dios, si realmente querés hacerle caso a Él, lo primero que vas a Ujú. hacer es ir a la palabra. Pero a veces buscamos el camino fácil, Y porque a veces garra leer tu sí, Biblia todos los días, Pablo, y ya sabemos, es garra hacer tu devocional. Pero si en esas pequeñas cosas no sos obediente y no buscas la voz de Dios, Dios no te va a ser tan fácil como puede que ¿cómo? sí, pero puede que no. También es mucho más fácil Y leerle. me gustó lo que dijiste, que vivimos nosotros ya en un tiempo donde, como dijo Lisette, vino Jesús a restaurar la conexión que tenemos con Dios, donde nosotros ya no necesitamos intermediarios para hablar directamente con Dios y que Dios hable directamente a nosotros. Antes, sí. Antes ellos necesitaban una persona, un sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar Claro. santísimo, o sea, si hablamos de ese. Pero hoy día nosotros tenemos una conexión directa con Dios. Es por eso que Jesús se entregó en la cruz, para morir por pecado y restaurar nuestra relación, restaurar eso que nos alejaba de Dios, para que yo hoy pueda acercarme Para que libremente. hoy puedas tener al Espíritu Santo en tu vida Así y que mismo. Él te dé ese discernimiento de poder definir cuándo Ujú. realmente es la voz de Dios y cuándo no. Él es el que, hay veces que ni siquiera vas a escuchar la voz audible como dijo Pauli, Ujú. o hay veces que ya leíste y leíste la Biblia y no encontrás respuesta, hay veces que haciendo silencio y tratando de Sí. tener esa relación con Él, buscarle al Espíritu Santo, Él mismo te va a dar, ¿cómo se dice? Ese discernimiento para tomar las Así decisiones. Él mismo. te va a mostrar el camino correcto que querés tomar. Hasta Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque Para que cuando les... yo me vaya, va a venir el Consolador y el que les va a convencer de todo pecado. Y así como te puede convencer de todo pecado, también te puede convencer de las decisiones Porque, que vos vas a porque tomar para tu vida. si hay una señal de que lo que estás escuchando y lo que estás sintiendo es la voz de Dios, es la paz. Totalmente. Es la paz. Amiga, yo te pregunto, porque vos viniste, o sea, vos estás acá viviendo en Asunción, un tiempo viviste con tu hermano, ahora estás viviendo sola, eras de Ciudad del Este. Mudarte de ciudad fue un paso muy grande para vos. Vos hoy Totalmente. podés decir que fue la voz de Dios, la que te dijo, múdate. En la época que yo me mudé en el 2020, sinceramente yo no espiritualicé demasiado. Yo no Ujú. fue que oré y le dije a Dios, Dios, dame señales para saber si me quiero Ujú. mudar a Asunción, si es que es tu voluntad que yo me vaya. Yo realmente no fue que dejé, siempre toda mi vida trato de dejar en manos de Dios, pero por esto en específico, al venir acá, algo dentro mío me decía, ándate. Ujú. Y es más, si me preguntan y si yo quería espiritualizar demasiado, no hubiese venido porque Wow. tenía líderes en aquel entonces, en Ciudad del Este donde yo estaba, que me decían, no, Ujú. no te vayas a Asunción. Podés corromperte, podés alejarte, podés desviarte del camino del Señor, podés Wow. hacer esto que aquello. Entonces, si yo quería, si yo creía que ellos eran la voz de Dios para mi vida, Wow. yo no iba a venir acá y no iba a estar Wow. grabando este podcast con ustedes, tal vez. No iba a conocer a las Wow. miles de personas que conocí y que sé que fui un instrumento de Dios para que ellos vengan a la casa del Ujú. Señor. No iba a hacer un montón de cosas que Jesús me llamó a hacer acá en Ujú. Asunción. Si yo espiritualizaba decía, Señor, dame señales, que me diga mi líder que sí, que me den luz verde, que me digan esto, que aquello, yo no iba a venir. Y el Wow. propósito de Dios tal vez no se iba a cumplir en mi vida, si es que creía que escucharle a Dios solamente era a través de una persona. Wow. ¿Entendés? Entonces, cuando yo vine acá, yo solamente sentí paz. Yo Mm. sabía, porque ¿qué pasó cuando yo vine? Vos sos testigo que cuando yo vine, yo me iba todos los fines de semana a Ella Ciudad del Este. hacía ese camino hacia el este todos los Y fines de semana. ni siquiera era que me iba por algo malo. Era,
era porque yo ya tenía nosotros le llamábamos célula, tenía yo una reunión de chicas en donde yo me iba a predicar Wow, todos los sábados. Entonces, ¿qué de malo tenía eso? claro. No tenía nada, estaba haciendo la voluntad, para mí yo estaba haciendo la voluntad de Dios, irme Wow. todos los sábados, todos los domingos, hasta que un momento yo ya estaba quebrantada y decía, yo no me quiero más ir. No Pero habían sentías paz. personas, no sentía paz más yéndome, ya estaba agotada. Y había personas que me decían, vení, acá te necesitan, este es tu lugar. Y yo como que, ¿por qué ese es mi Wow. lugar si cada vez que me voy me agoto? Por más de que yo me iba a predicar, Ujú, me iba a hacer la voluntad de Dios. Hasta que llegó el tiempo que yo me quedé y sentí paz quedándome acá en Asunción. Sentí paz cuando empecé a servir. Eso es otra cosa, mi testimonio, pero sentí paz cuando me empecé a quedar acá y empecé a formar mi vida acá en Asunción. Y ujú. esa paz vino sola. Y ahí yo me di cuenta realmente fue la voluntad de Dios que yo me haya quedado, porque se abrió puertas para Mm, muchas cosas wow. también. Yo creo que una de las mayores señales de que no es por emoción es que miramos a ese futuro o a esa decisión y sentimos paz. No es una ansiedad, no es un... Me pasó lo mismo al mudarme de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Yo sentía una paz en el Sí, la lugar, al paz. lugar donde iba a ir. Ujú. Si de repente miraba, ¿qué pasa si me quedo? Ahí me generaba como una ansiedad, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero si me iba, aunque iba a ser capaz un proceso difícil, iba a ser algo totalmente nuevo, no significa que no da miedo, pero había paz. Y esa es una de nuestras mayores señales de que es la voz de Dios. Si no hay paz, Y no significa tampoco que no van a haber malos momentos, porque yo vivo acá en Asunción y Pauli les puede contar que tuve mis malos momentos, tuve mis momentos donde me encerré, en donde lloré y en ningún momento pensé, hija, esta no es la voluntad de Dios porque estoy pasando mal. ujú, Yo igual con todo eso, y ahora le dije a Pau hace poco, con todo lo que yo estoy viviendo ahora, que personalmente no es la mejor temporada de mi vida en cuanto a lo carnal, en cuanto a claro, lo si hablamos terrenal, de las cosas claro, de la básicas, vida no estoy viendo mi mejor momento, pero estoy teniendo paz. wow, eso es Estoy muy... teniendo paz y estoy tranquila y estoy confiando en Dios. Y eso para mí es una confirmación más de que lo que yo estoy haciendo ahora mismo es lo que Dios quiere que yo haga y es lo que Dios me está llamando a hacer, lo que Él me está hablando a que yo haga. Wow. ¿Cómo nos habló con este podcast que Así hagamos? mismo, y creo que también cuando hablamos de la voz de Dios, Él te va a traer confirmaciones. De repente nosotros queremos ser místicos en pedir señales, que era lo que Eso estábamos hablábamos hablando. todo el camino con Pau, porque Que, que, yo que- fui ña señales una época de sí, mi vida. como que queremos señales, pero Dios nos va a traer confirmaciones donde vos sabés que sabés que sabés que era lo que vos necesitabas. Porque ¿qué pasa? Con las señales, no es que está mal pedir señales, No, no está mal para nada. pero de repente nosotros mismos vamos manipulando esas señales para que se conviertan en lo que finalmente nosotros queremos que se conviertan. Claro, en eso estábamos hablando con Pau, yo le estaba contando a ella que llegó un momento de mi vida, famosos las mujeres, Señor, si es tu voluntad, este hombre Sí. para mi vida, te pido tres Bueno, señales, igual yo hice, todas las veces que hice esa oración, te funcionó. me funcionó. A mí O sea, también, no por señales, no por señales, pero en el sentido de que, bueno, y chicas, si está alguien en esa posición, haga la oración, porque Dios te va a mostrar. claro, yo lo que hice fue pedirle señales a Dios, Señor, yo te pido, voy a ser muy específica, Ay, pero ya pasó mucho tiempo. Señor, yo te ah, qué pido que si chisme. esta persona es de la voluntad de Dios para mi vida, que su hermana, que no llevamos tan bien, Bueno, que pueda ahora ya son todos quererme, amigos. claro, que pueda quererme, se pueda aceptar esto. Y eso es algo que vos podés manipular, vos Claro, podés vos podés hacer hacerte querida. hacerte querida, vos podés, eso es algo muy básico, muy fácil. Era como que, Señor, esto es medio imposible, yo te pido que esto sea así, que mi mamá le quiera, que esto, que aquello, y todas esas cosas Ujú, son posibles, vos manipulás, es como que vos le así decís, mismo. sí, es tu voluntad que esto pase, pero en realidad son cosas que vos misma Famoso podés ese. confundirte. Señor, si es que sí, que pase un auto rojo. Y estamos en Claro, Asunción. La mayoría, mil vos te subías quinientos un Volt y de los sí, Volt 5 son rojos. totalmente. Son señales que vos misma vas manipulando porque en tu mente querés tanto que pase que vos vas a hacer que Sí, pase. Yo al menos, yo soñé, si me propongo algo, va a pasar. claro. Imagínate cuando le pido señales a Dios, yo, si esa fue mi señal, voy a trabajar que se cumpla, Sí. sin darme cuenta, sin darme cuenta. ¿Y qué pasa? Yo le estaba diciendo a Pauli, a veces manipulamos esas señales que le pedimos a Dios, porque Mm, Gedeón, en la Biblia cuenta que Gedeón en la batalla le había pedido a Dios que
que amanezca el trapo, creo que era, Un trapo un mojado. trapo mojado si es que, sin que haya lluvia ni nada. Y eso es algo imposible, eso es algo que vos no podés controlar. Para mí esas son señales de Dios, porque es algo que vos no podés manipular. Vos no podés hacer que el día de mañana llueva y amanezca algo mojado. Son cosas que Ujú. Dios es el único que puede hacer. Yo no les digo que este pensamiento que tengo es lo correcto y es así como hay que pensar, pero es mi opinión. Este es un podcast donde vamos hablando de lo que O sea, no, nosotras no es que pensamos. solamente, o sea, nosotras, ¿quiénes somos para enseñar? Sí, Nosotras ¿quiénes somos? les contamos de nuestras Experiencias experiencias. y los O que sea, nos sirvió y claro, los que no. ¿quiénes somos? Somos dos chicas que le entregaron su vida a Jesús, que así también, uno de los nombres anteriores que queríamos poner al podcast era la hermana que nunca tuve, porque tanto Lisette y yo Somos hijas somos hijas únicas. únicas, nunca tuvimos hermanas, entonces que ese sea ese espacio como que somos las hermanas que te quieren contar sus experiencias para que vos lo tomes o no lo tomes. Claro, que retengas lo bueno y rechaces lo malo si es O que sea, por ahí claro, consideras malo algo no, que te pero estamos aconsejando. en el sentido que te estamos contando nuestras experiencias porque creemos que algo aprendimos de esas situaciones y bueno, y hay alguien que esté pasando por lo mismo que nosotras. Pero así como decía Lisette, o sea, muchas veces pedimos señales que podemos manipular, que y yo les digo esto, la señal más grande que nos va a dar Dios es la paz. Totalmente. Y es eso. Número uno, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? La voz de Dios está en su palabra. La voz de Dios está en la palabra de Dios, está en la Biblia, en ese libro que tenés juntando polvo en tu mesita de luz O en o en esa tu... aplicación de la nubecita que había sido ya no Sí, que descarga, que tenés que ya está, apretar de sí, vuelta. que tenés que volver a apretar. Ahí está la voz de Dios. Y cómo saber si es tu emoción o si es que estás escuchando la voz de Dios, es la paz. Y Y Dios recordarles nunca que... tampoco te va a hablar, le digo, si es que me vino este pensamiento ahora, porque también me llevó a pasar que hay personas que hablaron a mi vida y me dijeron, esto va a pasar y esto vas a hacer y esto tenés que... Dios nunca le va a mandar a alguien con voz audible, a alguna persona que te diga algo, si no va con su Con su palabra, palabra. si no se alinea. Eso Wow. es muy importante también. Si vos alguna vez recibiste una palabra de parte de alguien, pero no va conforme a la palabra de Dios, no viene de Dios. Wow. Ora por eso, porque Dios nunca te va a hablar algo. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy Amén. y siempre. Entonces, en la Biblia dice, no matarás. Bueno, Ejemplo, medio que no, distraje cualquier. En la Biblia dice, no sé, no, dame no otro vayas a ejemplo. mentir. No No, mientas, un poco menos denso. no mientas, no sé por qué me vino ese pensamiento muy denso. Yo Por soy favor, que nadie les dramática, soy pida. dramática. Bueno, pero no, si en la Biblia viene y te dice no mientas, viene alguien que te diga, para conseguir esto vas a tener que Decir, maquillar claro, ciertas cosas maquillar, una o mentirita vas a tener blanca, una mentirita dejar o pasar. maquillar, dejar pasar para que esto se pueda Mm, cumplir. Nunca cierto. va a venir de parte de Dios. Mm, Dios no actúa de esa manera. no. Les cuento que se cortó el video porque se llenó la tarjeta, entonces ahora vamos a hacer Cosas que como si pasan, fuese que problemas nada técnicos. pasó. A lo que iba es que Dios nunca se va a contradecir a lo que ya está en su palabra. Si Ujú, Él te dijo no mientas, de ninguna forma va a maquillar, de mm, ninguna forma va a contradecirse, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso ya dije, pero no sé si salió en el otro video. sí, salió. Bueno, entonces si alguna vez te O dijeron sea, si algo, alguien te dice algo ahí, clara y evidentemente no es no la es la voz voz de de Dios. Dios. Y una cosita más quiero agregar antes de ir cerrando, es que va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios si nosotros no le buscamos siempre. Porque yo no voy a reconocer que Por Él me está favor, decir la hablando. frase que te dije en el auto que Iba tenías a que decir. decir, ahí iba, Perdón. ahí iba, ya se La ansiosa, adelantó. ansiedad. No, pero a lo que voy nomás es, primero que nada, la voz de Dios va a ser, yo no puedo reconocer, yo no sé si les pasaba de chiquititos, yo tengo un sueño muy ligero, pero mientras estaba durmiendo, yo escuchaba el portón abrirse a alguna hora o lo que sea cuando ya estaba por dormir para irme al colegio al día siguiente y yo sabía quién estaba entrando por la forma en que se abría el portón o por la forma en que se subía la escalera. Sí. Vos ya sabías quién salió de su pieza. Impresionante. Un ejemplo de mi mamá, que ella, mientras estábamos así durante el día, ella se iba a confundir nuestros nombres todo el día. A mí me iba a llamar Tiago, a Tiago le iba a llamar Felipe, a Felipe le iba a llamar Paula, así, desastre. Pero a la noche ella sabía perfectamente quién entraba a su pieza. En el ojo le pillaba. Vos abrías la puerta, Paula, andate ya a acostar.
es porque te conoce. Claro, Y cuando escucha quién es, identifica rápido. totalmente. Nosotros Wow, tenemos que conocer la voz de Dios para identificar rápido la voz de Dios. totalmente. ¿Y cómo vamos a esperar escuchar la voz de Dios Si no le cuando conocemos. estamos en circunstancias si no le buscamos a Él en la constancia? ¿Cómo vamos a identificar la voz de Dios en la circunstancia Si no le si no le buscamos en la buscamos en la constancia. constancia? No vamos a poder, porque si le buscamos a Dios circunstancialmente y no constantemente, No le vamos nos a vamos a conocer. confundir, no le vamos a conocer a la persona. Si alguien a vos te llama, no hablas tanto con esa persona y no reconoce, te va a pasar que no... Paula Sí. a mí me llama por teléfono y yo voy a saber, A no ser que... a no ser que sea su mamá, porque Sí. tiene la voz parecida. Pero de tanto que le conozco a las dos, sé Claro. que va a ser una de ellas. Y me dice, hola mía, yo voy a saber, ah, Pauli, hola Sí. mía, porque le conozco, le escuché varias Ujú. veces, comparto con ella y no hay otra forma de conocerle a Dios que no sea su En palabra su y presencia. Sí. buscándole a Él en su presencia. También hoy estábamos Que es diciendo con otra, Pau sí. que dijimos, nos hicimos la pregunta, con todo esto que aprendimos, ¿qué es algo que vamos a cambiar en Ujú. nuestras vidas? Y yo le había dicho a ella, mi tiempo con Dios está bien, yo leo la palabra de Dios, desarrollo todo eso, pero ese buscar de su Sí. presencia, encerrarme en mi habitación y simplemente, sin tener algún pedido en específico, solamente Estar ahí. rendirme, Estar estar ahí. ahí, guardar silencio, escucharle, adorarle, ahí es donde el Espíritu Santo va a tocar tu vida y cuando vos más llena estés Ujú. del Espíritu Santo, cuando más llena Sí. estés de su presencia, te va a ser mucho más fácil Sí. identificarle. Porque ves, vos le conoces. Él a veces, hay veces es que pensamos que no, si viene el Espíritu Santo a hablar me va a ser como, no sé, algo muy místico, como dijo Pauli, pero a Sí. mí me pasó varias veces que yo le sentía al Espíritu Santo como mi amigo, como si fuese que él estaba Acá. acá, al Es que lado está. mío, está. Y yo le contaba como que, Espíritu Santo, hoy me pasó esto, me pasó Wow. aquello. Y tener esa relación con él vas a sentir como cuando le contás algo, yo le cuento algo a Pauli, le cuento mi vida y ella me responde con un consejo Sabes qué también. tenés que decirle? Espíritu Santo, Tengo tengo algo algo que que contarte. contarte. Amo, entonces ahí es donde vas a ir escuchándole a Dios de a poquito. Si Sí. vos no le pedís tampoco, si vos no tenés ese... Dios no va a hablar a tu vida si es que vos no le permitís Wow. entrar también. Wow. Porque ¿de qué le sirve a él hablarle a un corazón que no está preparado para Recibir su voz. recibir su voz? Y Eso, hay gente que Dios le está buscando. y, Está tocando y otro atrás. tema muy bueno sería Sí. cómo obedecer la voz de Dios, porque cómo escuchar es una cosa, identificar es Mm, una cosa, pero podría obedecer ser el próximo. el Y a ver si próximo le traemos a podcast. un invitado. A ver si me invitado para eso. Pero bueno, Pero cerrando, Pauli, si no sí. recuerdas los puntos que tocamos hoy, que Número fueron uno. espontáneos porque no hubo nada escrito. O sea, sí, más o menos. Eso escribiste, Sí, Paula. bueno. Número uno. Para escuchar la voz de Dios, tenemos que buscar la voz de Dios, su palabra. Número dos. Cómo identificar si es mi emoción o la voz de Dios. Te va a traer paz. Inconfundiblemente trae paz, no confunde, no mistifica. Hay paz, No hay vos sabés, dudas. no hay dudas. Sabés que es la voz de Dios. No significa que no hay miedo, no significa que no hay como una pequeña ansiedad, pero hay paz en el futuro. Y número tres, buscarle en la constancia, reconocer la voz de Dios. O sea, pasar tiempo con Él, conocerle. No sé si Y quieres agregar algo más. lo que habíamos dicho que no te va a hablar en Ah, contra de su palabra. Que ya es como sí, buscar, leer la sí, palabra. así mismo. Entonces, Eso es un tema que hablamos nosotros del camino de Ciudad del Este a Asunción y nos sí, pareció importante compartir porque si queremos, no queremos, si estamos acá en este espacio para hablarle a ustedes, no es que queremos como esforzarnos en encontrar un punto, sino que sea lo que nosotras ya conversamos así entre mismo. las dos, poder transmitirle a ustedes, a ver si les ayuda. Sí. No quedarnos con esto, porque realmente a vos te pareció buena nuestra conversación ahí durante todo el Hijo, camino. A mí me abrió te la hicimos mente. llorar 5 veces por ahí, pero Sí, encima con worship ahí de sí, no, de fondo. fondo. Nosotras ya hicimos 7 Entonces, podcasts mientras veníamos en un trayecto de 4 horas, sin contar todo lo que pasaba en el bus, que capaz esa historia podemos contarla en otro momento. pero el tema nomás es que Paul y yo no nos queremos quedar con esto que aprendemos entre nosotras dos, sino que transmitirlo a ustedes de por ahí Sí. Y les cuéntenos sirve. qué les pareció, díganos,
famoso suscríbanse. Suscríbanse al Dejen su canal, like y compartan. Y comenten también abajo, por favor, nos es de Sí, mucha es ayuda que que nos den estuvimos temas. leyendo que una chica nos dijo que quería también temas personales, cómo vivir Amistades, cómo vivir amistades, en cómo el vivir en el extranjero. extranjero, Tenemos en cuenta, estamos leyendo todo lo que todo. ustedes nos dicen, entonces estamos acá para eso y para charlar y conversar con ustedes. Bueno, este fue Nuestro segundo nuestro episodio. segundo episodio de Tengo Tenemos algo algo que que contar. contarte. Tengo algo, Tenemos, iba a decir. tengo algo Tengo, que... uno, dos, tres. Uno, dos, Dos, tres. tres. Tengo Tengo algo algo que que contarte. contarte. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.